Muchas gracias. Empiezo con un saludo al 15º Congreso de Derecho Procesal, un esfuerzo extraordinario en un país donde las actividades de carácter educativo y de educación continuada suelen sobrevivir 2 o 3 años y después palidecen, ¿no? Y sobre todo al magistrado Zamorano, que es el dínamo desde el inicio de esta extraordinaria labor, y conste que no tengo ningún caso en su despacho, así que lo hago de corazón. Pues tuve la grata experiencia hoy de escuchar al extraordinario civilista, el doctor Llamas Pombo, que fue pues un regalo adicional de haber venido a este podio a hablar sobre la evasión fiscal, si su tipificación es necesaria como delito. Yo no sé si podemos darle exactamente. Y ahora yo apunto allá la tecnología. La siguiente. Fíjese, aquí para hablar de este tema nosotros tenemos necesariamente que hacer referencia a los aspectos del sistema político y de la ley como elemento cultural, porque si nosotros nos hacemos la pregunta, podríamos decir de pronto que sí, pero yo no creo ni en la teoría del derecho puro kelseniana, de que la justificación del derecho está en el derecho mismo, ni soy un positivista. Yo creo que las sociedades tienen que dotarse de las normas para las cuales están preparadas, que no siempre son las que resultan del sistema político, porque como ustedes saben, el sistema político es representativo y los elegidos muchas veces votan leyes contrarias al interés mayoritario de sus electores. Y si no, hagamos una prueba por el método socrático. Yo le pregunto hoy a ustedes, ¿cuánto de ustedes les gusta pagar impuestos? Nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, esa es la mejor demostración de que el sistema político a veces tiene que adoptar decisiones impopulares, porque hay un valor superior, y es que la sociedad tiene que reconocer, como lo hacen las sociedades nórdicas, que los impuestos son necesarios para mantener la vida en común y pagarla más por el convencimiento, no de la filantropía que tenían los griegos en la época clásica, porque en la época clásica los griegos, pero y no cualquier griego, ¿no? Los griegos acaudalados, por supuesto, consideraban un honor hacer obras públicas, porque era un reconocimiento a su éxito. Pero en las sociedades nuestras, particularmente en América Latina, las élites nuestras consideran que el reconocimiento a su éxito es un apartamento en Miami, no hacer un parque en el pueblo donde nacieron. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros qué sistema tributario y dónde estamos primero, para después empezar a contestarnos por qué sí o por qué no. En primer lugar, nosotros venimos de un país que tiene una estructura tributaria particular, que es el de la territorialidad, cuando la mayoría de los países con pretensiones hegemónicas tienen un sistema de tributación de residencia, de domicilio o de nacionalidad. Y yo no voy a explayarme mucho en eso, sino me quedo en decirle que Panamá solamente grava la renta producida dentro del territorio de la República de Panamá. Y hemos tenido ese sistema desde el inicio, en la Segunda Guerra Mundial, de la tributación. Los panameños fuimos felices
Antes de la Gran Guerra, nosotros no pagamos impuestos, porque el Estado no necesitaba recaudar. Por el esfuerzo de la Segunda Guerra empezamos a tener impuestos en Panamá. El primer impuesto fue el impuesto sobre la renta. Yo puedo decirle que tal vez en los primeros 30 o 40 años de los impuestos en Panamá la gente pagó lo que quería pagar. Era un sistema más de honor que un sistema vigilado, supervisado y obligatorio o combinatorio. Y esa es pues la historia de Panamá. Pero también nosotros venimos de un sistema donde un director de ingresos en un momento determinado, en las fiestas de fin de año, en el año 2013, en un artículo, en una ley, cambió el sistema de tributación de territorial a renta mundial. En un artículo, fue una sorpresa de fin de año, que el gobierno tuvo que correr a derogar con la ley 1 de 8 de enero de 2014, y yo lo refiero así puntualmente porque esto no es anecdótico, esto fue un hecho real. Ese mismo director, un buen día dijo, estos argumentos de los abogados me molestan, y se mandó a redactar otro artículo donde dispuso que el Código Fiscal prevalecía sobre el resto de la legislación nacional. Period. Punto. Hombre, todos entendemos que el Código Fiscal prevalece en materia tributaria sobre los demás códigos, pero usted no puede ignorar el Código Civil, el Código de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me hago, y les hago a ustedes, porque esto tenemos que hacerlo un poquito dinámico, porque esto es una hora terrible para una conferencia de derecho tributario, es ¿cuál es la droga? Aquí hay muchos penalistas. ¿Cuál es la droga o las dos drogas más peligrosas en Panamá? El alcohol, el cigarrillo. ¿Qué más? Oye, somos muy sanos si nada más nos emborrachamos y fumamos, ¿no? Bueno, sigan con esa ilusión, pero las dos drogas más peligrosas en Panamá para esta materia del interés social colectivo son el poder y la improvisación. El poder y la improvisación. Porque desde el poder es que se pueden hacer o tomar todas estas decisiones que improvisadas nos ponen en los puntos donde estamos actualmente. ¿Dónde estamos? A ver si seguimos con la... Bien, nosotros estamos en un punto en donde en muchos países se está examinando precisamente el tema del poder y del mal uso del poder. Y si nosotros analizamos las leyes tributarias, no es que en Panamá no se recaude. Y ahora yo le voy a demostrar también con la ley que no es cierto que en Panamá no se pena la defraudación fiscal y que las penas son sustanciales y que hay cárcel también. Ahora lo vamos a ver. O sea que esa falacia que nos han vendido de que en Panamá usted deja de pagar impuestos y no tiene ninguna responsabilidad, eso no es cierto. El Código Fiscal ya tiene normas, pero que no son delitos, sino son faltas administrativas. Sin embargo, tiene que haber una correlación normativa como parte del aspecto sociojurídico de la expedición de leyes, porque esa correlación normativa debiera también incluir la legislación sobre contratación pública, la legislación sobre corrupción y la legislación sobre disciplina fiscal. Si nosotros solamente enfocamos el tema de la renovación legal a través del prisma de la legislación penal,
Lo que vamos a tener es más privados de libertad en un sistema carcelario que ya rebasa su capacidad y que no redime a nadie. De allí saldrán convertidos en mejores delincuentes la gente que no paga impuestos. Y yo le pongo como ejemplo a Brasil. Brasil tiene la Fundación Getúlio Vargas, donde miles de latinoamericanos han ido a formarse en administración pública. Brasil tiene un excelente sistema de recaudación. La Secretaría da Receita Fiscal brasileña es reconocida mundialmente a la par del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos como una de las mejores agencias de recaudación. Sin embargo, Brasil, con toda la legislación penal, tiene un mega escándalo porque a través del pago de los impuestos crecieron las grandes constructoras que se ganaron las grandes licitaciones que le permitieron ser grandes compañías internacionales que siguieron reproduciendo el mismo esquema que utilizaron en Brasil sin ningún control en el resto de América Latina. Entonces, dotarnos nada más de una legislación que realmente tenemos que resaltar e identificar que no es que nosotros no tengamos legislación al respecto, hay que meditarlo, hay que ser muy precavidos, porque esa misma falta de estudio, la improvisación de las soluciones es la que nos tiene ahora en las Honduras por donde andamos. Fíjese, el artículo 752 del Código Fiscal dice específicamente que el que simule un acto jurídico o pérdida que implique omisión parcial o total del pago de los impuestos comete defraudación fiscal. Es un artículo duro, pero ahí está toda la teoría de la simulación. No necesito explayarme mucho. Hay algunos que realmente descansan en una responsabilidad objetiva del contribuyente. Por ejemplo, el que no entregue a las autoridades fiscales dentro del plazo señalado en el requerimiento legal de pago las cantidades retenidas por concepto de impuestos es defraudador fiscal. ¿Sí? El que para registrar sus operaciones contables lleve dolosamente 2 o más libros, autorizados o no, también se reputa defraudador fiscal. Y fíjese esta que resulta muy interesante para los penalistas, ¿no? Porque yo quisiera que alguno de los penalistas me encontrara el tipo penal aquí. Dice, el que de cualquier otro modo defraude o trate de defraudar al fisco. De cualquier modo es cualquier cosa. O sea, esto es un horror en términos de técnica de redacción. Eso es donde estamos ahora mismo. Y yo no voy a seguir leyendo esto porque ustedes pueden buscar el artículo 752 del Código Fiscal y se me va acabando el tiempo. Siguiente. La otra cosa que yo quería resaltar aquí es que si ustedes ven cómo se ha ido anexando figuras de defraudación fiscal, cada vez que se pide una ley, se va tipificando otra conducta como defraudación fiscal para reforzar la protección del beneficio que se concede a través de la política de incentivos del Estado. Ahí sí, quería pedirle que me eliminara el recuadro, por favor, porque no me deja leer el texto en las partes que necesito a control, por favor. Si puede eliminar el recuadro. Entonces, fíjese, la sanción se sancionará con multa no menor de 5 ni mayor de 10 veces la suma defraudada. Es decir,
Si usted le impone a una empresa una multa de 5 veces la suma defraudada, muchas empresas quedarían sin ganancia por un año o por un año y medio o 2 años. Esa es una receta infalible para que la empresa quiebre. Pero además dice, o arresto de 1 mes a 1 año, ¿no? Excepto cuando exista una pena especial. Pero en los artículos 11, 12 y 13 de este artículo se sancionará con una multa no menor de 5 veces ni mayor de 10 veces la suma defraudada o con prisión de 2 a 5 años. De manera que la noción de que no se priva de libertad por el impago de impuestos no es cierta. Aquí lo que estamos hablando realmente es del foro. Es un cambio de foro de la sede administrativa al Ministerio Público. Y debo agregar que realmente, a mi criterio, yo no creo que ni la OECD ni el resto de los calificadores que vienen aquí continuamente a calificar al Estado panameño tengan ningún interés en que nosotros recaudemos o dejemos de recaudar, y que detrás de esto realmente está el interés de poder aplicar los tratados de asistencia legal mutua para los defraudadores fiscales de aquellos países, y sin que nosotros consideremos esa conducta como delito, no lo pueden lograr. Entonces, siga, por favor, pase esto. Y nosotros tenemos también otros artículos muy peligrosos. Mire, aquí hay uno peligrosísimo que dice: hoy día, la no congruencia de la declaración de renta con los estados financieros auditados con base en las NIF podrá de probarse ser considerada como defraudación fiscal. Esta es otra norma que ha sido redactada alegremente, porque siempre van a haber diferencias entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera. Y para eso hay una cuenta contable que sirve de puente. Pero aquí nosotros tenemos la amenaza, pues, de que eso puede ser también defraudación fiscal. La siguiente, por favor. Lo que se está proponiendo, el tipo penal que se está proponiendo, se recoge en esta redacción. Este es un esfuerzo que estamos haciendo un grupo de profesionales con el Colegio Nacional de Abogados, porque a la pregunta de nuevo de si debemos elevarla a delito o no, la respuesta está condicionada a las listas. Y si usted me condiciona la respuesta a que el sistema bancario de Panamá siga funcionando con su corresponsabilidad, tengo que hacerlo. O sea, pongamos esto en contexto. Yo empecé diciéndole que yo no creo que yo deba pasar leyes que culturalmente no respondan a la sociedad en que vivimos o al sistema económico en que vivimos. Pero si nosotros, el Estado panameño, nuestros gobernantes, son objeto de una amenaza al sistema bancario por la creación de las listas, entonces lo que hemos hecho nosotros en el Colegio Nacional de Abogados y en varios cuerpos que agremian la Cámara de Comercio, la PEDE, etcétera, es tratar de redactar unas condiciones como las que le voy a mencionar ahora en los próximos 3 minutos, que traten de preservar por lo menos la seguridad jurídica en un país con una debilidad institucional harto probada. Siga, por favor. Hemos tratado de que el delito tenga algunas características que agraven suficientemente la situación como para elevarla a la categoría penal. Siga, por favor. Y sobre todo que salvaguarden a las personas que se dedican a la actividad profesional de la contabilidad y al ejercicio mercantil en general, porque
estamos añadiendo que no constituyen suministro de medios, apoyo ni participación en ilícitos tributarios las opiniones, proyecciones, estudios, dictámenes de profesionales y técnicos en lo que se exprese interpretación de los textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos y su aplicación financiera, contable, tributaria o legal en el marco del giro ordinario de los negocios, siempre y cuando éstas estén fundamentadas en hechos ciertos y documentados que sirven de base para la interpretación de la norma tributaria. Y le digo esto porque el que redactó el artículo originalmente no tiene idea de cómo se hace una declaración de renta. En una declaración de renta participa un contador, participa un revisor, participa otro contador jefe, cuando la institución es compleja, y un jefe del contador que hizo el registro, la junta directiva en la mayoría de las corporaciones bancarias, etcétera, aprueba la declaración de renta y todos ellos serían pasibles ¿de qué? De otro delito que sería asociación para delinquir, ¿no? Y como si no fuera poco, esto se convierte además en delito precedente al lavado de activos. Yo no quiero entrar en esa parte porque esa parte sería objeto de otra presentación especial. Sin embargo, ya es suficientemente grave el segundo delito para que la mitad de las empresas de auditoría queden sometidas a un riesgo con el contenido del artículo sin ninguna reserva. Siguiente. Tampoco será complicidad la elaboración de estudios sobre alternativas de tributación que se fundamenten en argumentos razonables, ni se entenderá como defraudación la consulta que se derive de la aplicación de la interpretación otorgada a las normas jurídicas o a las normas financieras sobre declaraciones de impuestos, la firma de declaraciones de impuestos o las opiniones sobre los estados financieros. ¿Y por qué esto? Por otra razón muy sencilla. La mayoría de los problemas que los contribuyentes tienen con el fisco devienen de la interpretación de la aplicación de las normas de tributación o devienen de la interpretación de las NIF. Y si ustedes creen que los abogados somos conflictivos, pongan a los contadores a discutir las NIF y donde hay 2 contadores hay 5 opiniones sobre las NIF. Nosotros los abogados nos quedamos más cortos. Nosotros donde hay 2 abogados, nosotros tenemos 3 doctrinas. Y yo le voy a confesar aquí para terminar un sueño que siempre he tenido. Cuando yo rezo, yo le pido al Supremo que en el futuro me haga funcionario de estas misiones internacionales, que van por todo el mundo enseñándole a los demás cómo pagar impuestos y cómo castigar a los infractores, y ellos gozan de exoneración fiscal. Gracias.